Muchas gracias, consejero. Pues vamos a continuación a abrir debate de totalidad una vez expuesto el decreto ley foral. Qué grupos intervendrán en el turno a favor? ¿Turnos en contra? Comenzamos turno a favor con el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. 15 minutos máximo. Señor Sánchez Munell Lacasia, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, presidente. Lo cierto es que si leemos las medidas aprobadas en el decreto del Gobierno, en este decreto que vamos a convalidar, las medidas aprobadas para hacer frente a los efectos de la crisis en Oriente Medio, pensaríamos que esta crisis apenas ha causado efectos. Y esto puede parecer así porque el decreto se reduce, como acabamos de escuchar, a aplicar 3 ampliaciones de plazo y una exención limitadísima, como es la que afecta a la transmisión de ahorros energéticos a aquellos que lo tengan acreditado en el correspondiente certificado energético. Punto, ya no hay más cosas. Esto es el decreto. Estas son unas medidas poco relevantes y son unas medidas, por lo tanto, desproporcionadas a los efectos de esta crisis. Una crisis que está disparando en pocos días los precios del petróleo, que ha disparado el precio de productos imprescindibles para la producción agrícola, como son los fertilizantes, y que ha empujado al alza la inflación industrial. Y mientras esto ocurre, conlleva también el aumento de la inflación y el coste de la vida para todas las familias, la constante pérdida del poder adquisitivo de la gente. Cada vez sus ingresos valen menos, porque se encarecen las necesidades básicas. La inflación es conocida como el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque se incrementan los precios en la misma medida para todos, y por lo tanto, quien menos tiene, más sufre el encarecimiento. Y al mismo tiempo que desciende el poder adquisitivo de las rentas medias y bajas principalmente, el Gobierno además ingresa y gana dinero con la inflación, pues al encarecerse el consumo, aumenta la recaudación, aumentan también las retenciones y se castiga también desde el Gobierno con más impuestos y menos poder adquisitivo a los contribuyentes. Para corregir esto, el Gobierno tiene en sus manos una herramienta como es la deflactación del IRPF, que de forma resumida consiste en rebajar la tarifa del impuesto de la renta en la misma medida que aumenta el coste de la vida. Y no lo hace. Habla de la deflactación, promete, pero no se aplica. Y mientras habla, sigue recaudando a costa de la subida de precios, al tiempo que aumentan las dificultades de la gente para llegar a final de mes. Un ejemplo real. Una pensionista que como consecuencia del alza de precios se le incrementa su pensión, levemente, se actualiza. Bueno, pues este ligero aumento le hace saltar de tramo en el IRPF y Hacienda, en el IRPF. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al saltar de tramo paga más. ¿Y quién se lleva el dinero de ese incremento de la pensión? El Gobierno, en este caso Hacienda, el Gobierno de Navarra, se lleva la mejora de la pensión y esta persona pierde poder adquisitivo merced a esta situación de impuestos que mantiene el Gobierno, que no deflacta la tarifa. ¿Y qué propuso el Gobierno hace un año? Hace más de un año, en el año 24. Pues propuso una medida innovadora y posible y pionera en nuestro ordenamiento, que es incorporar en nuestro ordenamiento fiscal la deflactación automática de la tarifa del IRPF. ¿Cuáles son las ventajas de esta deflactación automática? Pues, en primer lugar, es una medida justa, porque de manera instantánea, en cada momento, se adapta el impuesto a pagar a la capacidad económica de las personas. Se hace, como digo, de manera inmediata, sin esperar a que se calcule, se discuta, se negocie, se retrase, en definitiva. Y al incorporarse de manera permanente,
con los correspondientes cálculos, al incorporarse de manera permanente al ordenamiento fiscal, se convierte en una medida estructural y no coyuntural, y por tanto su aplicación no depende de los vaivenes y negociaciones partidistas de cada momento, como ocurre ahora. Y además hacemos un uso justo y un uso avanzado de nuestro sistema fiscal, poniendo la foralidad y el autogobierno al servicio de los intereses de las personas, y no como ocurre ahora, que hacen uso de la potestad fiscal para favorecer los intereses y las urgencias del Gobierno y de sus socios a costa de penalizar a los ciudadanos que pierden capacidad económica real. El Gobierno se está enriqueciendo. Esto sí que es un enriquecimiento injusto. Se está enriqueciendo las arcas forales injustamente gracias a la pérdida del poder adquisitivo de las personas. En definitiva, como resumió la semana pasada un experto fiscal en un foro organizado por un medio de comunicación, la deflactación no implica ni subir ni bajar impuestos. La deflactación simplemente es dejar las cosas como estaban. Es simplemente mantener las reglas del juego, que cada uno tribute según su capacidad adquisitiva. Esto sí hubiera sido una adecuada acción de respuesta ante esta crisis y ante cualquier otra crisis inflacionista que pueda venir. Pero ustedes han preferido ser rácanos y escasos en la respuesta. Avanzan, eso sí, y lo iremos ahora, que quizás más adelante aprueben algo más e incluso deflacten el IRPF. Pero eso sí, lo condicionan todo a los mercadeos entre el conglomerado de socios de gobierno. Esa cosa que llaman mesa de fiscalidad y que en realidad es un órgano que ni existe ni se le espera, sino que simplemente es la mesita en la que se reúnen los socios de gobierno para repartirse los ingresos y los gastos según sus intereses partidistas y según sus urgencias. Son unos enjuagues que ustedes intercambiarán, como hemos dicho, según sus intereses partidistas y que nada tienen que ver con la afección de la inflación y la subida del coste de la vida para las personas. Aquí no vemos nada de eso. Aquí no vemos ningún alivio fiscal, por ejemplo, para el acceso a la vivienda, ni para el sector agrícola, ni para el transporte, ni para el trabajo autónomo, por citar algunas de las afecciones directas de la crisis. Obviamente, vamos a facilitar con nuestro voto que se aprueben estas mediditas de corto alcance, porque menos es nada. Pero si esta es la capacidad que demuestran ustedes ante los efectos de una crisis, crucemos los dedos para que esta crisis no se incremente de forma considerable. Porque esto es hacer frente a los tanques con tirachinas. Y mientras tanto, el Gobierno de la señora Chivite y sus socios de Bildu siguen recaudando de manera injusta a costa de la inflación que se incrementa con el coste de la vida. Un Gobierno que incrementa la recaudación de Hacienda gracias a la crisis es un Gobierno que actúa de manera injusta y en contra de los intereses de las rentas medias y de los trabajadores y trabajadoras de la comunidad foral. Al tiempo que se incrementa la recaudación, estamos comprobando cómo se deteriora el bienestar de la ciudadanía. Fuimos en 2015 la comunidad con menos paro de España. Y hemos caído ya hasta la octava posición, por no hablar del descomunal destrozo del que fue el primer sistema de salud del país y que ha descendido hasta el puesto 13 de 17. Solamente en una cosa el Gobierno de Chivite y de Bildu nos ha devuelto, después de muchas décadas, a la primera posición. Navarra vuelve a ser el lugar de España donde más resuena la corrupción. Votaremos a favor.